buenas noches, queridos amigos de mi canal de YouTube. Nuevamente les habla Edwin Jiménez. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una anécdota de mis experiencias, que son muchas, que le va a servir de reflexión. Y la he titulado La envidia. ¿Por qué? Porque yo sé que es un cáncer que domina el mundo, que ha dañado a muchas personas y hoy en día sigue dañando a muchas personas. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Dios sabía que eso iba a suceder en nosotros después del pecado del hombre. Y por eso en el 10º mandamiento está: no codiciarás. Y abarca muchas cosas el codiciar. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando se viene al tema de la envidia, porque hay muchos corazones que sufren de este mal. Así que en este momento quiero empezar a hablar de la envidia, pero antes quisiera dar gracias a todos esos amigos que se suscriben a mi canal de YouTube, que estoy sumamente agradecido porque ya llevo más de 400 personas suscritas a mi canal. Eso quiere decir que cada vez que yo subo un video, esos que están suscritos miran mis pensamientos, mis ideas, mis videos que pongo para información de lo que sucede en el mundo, y eso es lo que cada día me motiva a seguir haciendo esto. Y le doy gracias a Dios por eso, porque se ve que para algo sirven estos temas y alguien en algún momento medita y reflexiona. Y ojalá que muchos también copiaran de esto, porque si muchas personas que tienen tiempo, tecnología y tienen quizás mejores ideas que las mías se dedicaran a hacer estas cosas, muchas cosas cambiarían en este mundo. Pero lamentablemente no es así. Y yo le quiero empezar a contar una pequeña anécdota de mi vida, la cual nunca he contado a nadie. Es la primera vez que yo hablo de este tema y lo prefiero hacer así mundialmente, porque sé que muchos serán beneficiados con mi experiencia y quizás la experiencia de ellos también. Y por eso los consejos que yo he escuchado en esta vida siempre me han venido a bien. Y yo trato de hacer lo mismo con los demás, dando siempre el buen consejo. En los años 80, especialmente años 84, 85, tuve una mala experiencia de mi niñez que yo considero que era por envidia, porque primeramente era de una familia pobre y no tenía los atributos que muchos considero que debía tener quizá una familia, un hijo, para que otros te pudieran envidiar. Y una de las cosas que tuve que pasar era siempre el sobrenombre. No sé, porque yo no me acuerdo que yo le ponía nombres de cosas, de animales o de personas que la gente llamaban como feas. Yo nunca usé en mi vocabulario ese tipo de cosas, pero conmigo lo usaron cuando yo me consideraba que no era un niño bonito para que ellos me pusieran sobrenombre. Entonces, o feo también, terriblemente feo. Simplemente no me consideraba así, como un niño privilegiado. Y según fui creciendo también lo sentía, porque cuando estuve en la escuela nunca me sentí que era el mejor, nunca me sentí que era el que más buscaban, nunca tuve los mejores amigos. Yo siempre era el que buscaba a las personas, siempre era el que lo invitaba a jugar, siempre era el que creaba juegos, siempre yo agarraba un pedazo de una rama y creaba un bate, siempre en eso era creativo para siempre tener los amigos alrededor, pero era más por lo que yo hacía. Nunca fui en ese sentido una persona privilegiada, el cual que pareciera lo contrario, porque para sentir envidia pareciera que fuera yo el mejor. Y en la escuela nunca fui superdotado, nunca saqué las mejores notas, al contrario, admiraba a muchos de mis compañeros porque ellos sí eran más aplicados, tenían los padres que lo apoyaban, a veces tenían más oportunidad económica que las mías, y fue así. Muchos compañeros míos, sus padres tenían una mejor posición, las mejores casas que la mía. Fui
como dije, fui pobre, pero nunca, gracias a Dios, extremadamente pobre, como hay mucho en este mundo, que a veces no saben ni qué comer. Pero sí viví la pobreza, vivíamos en una casa muy humilde, que cocinábamos hasta en carbón, no había estufa, y muchas otras cosas que no quiero hablar ahora en este tema, pero sí de la envidia. Y empezando desde ahí, sentí eso, de que por qué siempre fui víctima de estas cosas, de como ser menospreciado, hasta por familiares, que no voy a decir su nombre para que no se sientan mal, pero sí fui hasta, en ese sentido, fuimos la oveja negra. Yo y mis hermanos también, siempre nos veían como la oveja negra, no sé por qué, no sé qué teníamos nosotros para ser así, considerados como ovejas negras. Entonces, luego cuando llegué a Estados Unidos, seguí así con los complejos, era bien tímido, me daba miedo hasta enamorarme, hasta hablar con una muchacha, nunca tenía como esa cosa del hombre natural, que es muy enamorador, o es bien lanzado, como dicen, no era mi estilo, porque lo mismo, era flaco, bajito, que siempre soñaba con ser alto, ser fuerte, esas cosas que uno siempre como hombre quizás anhela, porque sé que eso es como lo que llama la atención, lo que quizás la mujer también se ve más atractiva, en mi opinión, pero para eso hay mucho gusto. Y según iba pasando el tiempo, siempre era con esa misma forma, hasta que llegó el año 93, por allá en Nueva York, en el Bronx, en la escuela William Howard Taft, cuando eso fue que yo viví los tiempos quizás mejores de mi adolescencia, también con sus altas y bajas. Entonces yo siempre fui desapercibido, tenía mis amigos, no muchos, pero siempre no era una persona así de los líderes de adelante, en nada, como dije antes. Pero vino una oportunidad de trabajo, de lo que le dicen el part-time, parte de tiempo. Empecé a trabajar y a ahorrar con un plan estratégico para poder comprarme esas cosas que yo nunca tuve por mis padres, porque mis padres ganaban poco y no podían darnos todos los gustos. Pero poco a poco fui ahorrando y comprándome mis cosas. Además yo, gracias a Dios, me dio ese don de cuidar mis cosas. Siempre fui muy cuidadoso, siempre tenía esas cosas, detalles, todo bien detallado y guardadito, bien cuidado. Entonces fui guardando mi dinerito y fui comprando cosas porque siempre me gustó la moda y vestir bien. Entonces cuando fui ya a la tienda a comprar mis cositas, como que agarré un brillo natural, de verme más, no sé, llamativo. Entonces ahí empecé a ver cambios de como que ya la gente me tomaba más en cuenta, y luego vino un sobrenombre que se hizo muy popular. Y entonces yo me di cuenta que muchas cosas vinieron a mi favor, pero otras no. ¿Y qué sucedió? Vi también muchos asuntos de envidia. Algunos querían pelear conmigo, otros que llegaron a enamorar hasta la novia, o a quererme quitar la novia, en ese sentido, que pasó varias veces, de personas hasta cercanas a mí. Son cosas terribles, y por ahí hay otras cosas que no voy a mencionar, pero producto de la envidia. Y yo digo, wow, lo que yo nunca tuve en mi corazón, porque yo tendré muchos defectos, pero la envidia nunca estuvo en mí, y yo tenía quizás razones para vivir una vida de pobreza, de haber vivido en la miseria, literalmente, y poder haber soñado las cosas de los amigos, tener una bicicleta, que yo siempre soñé con tener una bicicleta, nunca la tuve. Cuando salió la Rally Chopper, que muchos las conocen, que son de República Dominicana, soñé con una Chopper, era mi sueño, que la tuvo un amigo de allá de Villacinda, que muchos conocen, llamado César, que en ese tiempo para mí ellos eran de los más ricos. Cuando yo la vi, yo la tocaba y era como una nave del espacio, y una cosa que yo flotaba viendo esa bicicleta. Y pasó el tiempo, no la tuve. Después llegó la fiebre de las BMX en ese tiempo, en los 86, 87. Soñé con una BMX tampoco, pero nunca envidié
sí me sentí mal a veces, porque a veces algunos, porque la tenían, como que me humillaban. Y eso es un tema largo, de que cuando alguien tenía algo, como que en Dominicana te hacen lico, te hacen como para que tú te sientas mal, de que ellos tienen y tú no. Pero gracias a Dios nunca opté por hacer lo malo, robar, ni matar, ni cosas de ese estilo. Porque, no sé, Dios permitió que en mi corazón eso no creciera. Y así fue en Estados Unidos, cuando yo no tenía nada, que yo veía mi propio edificio, amigos vendiendo drogas, que todos los días tenían unos tenis Jordan, o ropa nueva, todas las cosas que a mí me gustaban, los pantalones Calvin Klein, los Levi's, los Pepes, pantalones caros, que 75, 80 dólares. Eso era un dineral para una persona que no trabajaba como yo, un adolescente. Los pantalones Edwins, que en ese tiempo eran unos pantalones también más de 100 dólares, que eso era para mí ahora, hablan como de $1000. Y yo, gracias a Dios, lo veía y yo decía, wow, yo quiero uno, pero no sentí envidia por ellos. Y nunca que me ofrecieron la oportunidad también de hacer cosas así ilegal para vender droga, esas cosas, nunca tomé esa decisión porque aquellos tenían, yo lo iba a hacer. Y pasé trabajo en ese sentido, iba a la escuela y no tenía nada y con la misma ropa. Y a veces con el deseo de ir bonito, pero no podía, hasta que Dios permitió, todo a su tiempo, como dice la palabra. El tiempo fue pasando, fui soportando hasta frío, porque ni tenía un jaque, un jaque así de cuero, como muchos, los Sherling, que eran unos jaques caros. Yo lo veía y dije, wow, eso era ver como un BMW, un Mercedes-Benz en esa época, $500 para un pobre infeliz como yo. Y andaba a veces con jaque de primavera, aguantando frío. Y nunca, gracias a Dios, tuve que hacer lo malo. Preferí aguantar frío y nunca tuve que envidiar nada de eso. Y sí me gustaba, pero no tuve que hacer lo malo. Y así fui soportando hasta que poco a poco Dios permitió que me comprara un tremendo jaque que me gustaba mucho, de cuero. Me costó en ese tiempo como $250 con mis ahorros. Y le doy gracias a Dios que aunque pasé, pero llegué al momento de darme esas cosas que yo quería, humildemente. Y entonces ya fui también dándome cuenta de que entonces empezaron la gente como a envidiarme. ¿Y por qué? Si yo no tenía esas cosas que el otro, a veces yo veía que tenía. Hasta me acuerdo de una experiencia de un amigo, bueno, era como amigo y no enemigo, porque hablaba conmigo y compartíamos, pero veía que había como un recelo, especialmente porque entonces una muchacha en ese tiempo, que él estaba de visita de su primo un tiempo, no me acuerdo por qué él estaba con su primo, la muchacha en ese tiempo estábamos hablando, como que él dice eran los novios, pero todavía no, pero él como que la codiciaba, porque él me veía siempre hablando con ella y sabíamos que estaba en ese proceso del noviazgo y eso, y muchas veces intentó y me hablaba mal de mí. Y cuando yo lo vi a él, veía que él tenía un físico casi perfecto, porque tenía el estilo, cuando eso él vestía mejor que yo, porque él parece que, no sé, tenía su forma de conseguir su dinerito y yo no. Y yo decía, wow, pero este chamaco, que todo le quedaba bien, todo lo que se ponía, lucía mejor que yo, que podía tener la muchacha que quisiera. Entonces justamente esta muchacha, él la quería para él, y por eso me miraba mal y hasta me miraba de arriba abajo, como mirando hasta lo que yo tenía puesto. Yo no digo, ¿cómo es posible que yo, personas que a veces veía que tenían las cosas que quizás yo quería, ellos me envidiaran a mí? Y siempre ha sido así. Por eso es que en la vida debemos que darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Porque yo siempre también soñé con ser una persona alta, quizás de 6 pies en adelante, soy 5 o 6, pero Dios me ha dado quizás una mente para pensar que hay muchos altos que ni siquiera pueden hacer eso. También soñé con ser una persona bien fuerte y musculosa, que hago ejercicio porque me gusta levantar pesas y eso, pero también me gusta ser fuerte, pero
nunca, no he logrado tampoco tener una cosa así bien como yo hubiese querido ser, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos tengo salud, que no tengo una pierna rota o que camino en silla de ruedas. Y por eso que la gente crea la envidia, porque no está contento con lo que Dios le da, porque tampoco no hace un esfuerzo para lograr esas cosas. Que si usted desea algo, pues luche por eso, humildemente, y no codicie, y pídale a Dios que le ayude poco a poco a que, si es su voluntad, que Él le provea esas cosas que usted sueña tener. Pero no hacer lo malo, no envidiar a nadie, porque Dios nos ha dado oportunidad de lograr cosas, de tener cosas, y lo que el otro tiene, usted puede ser que usted lo tenga, y así viceversa. Por eso Dios nos creó diferentes, para que, como es algo que por eso es que el mundo es mundo, que por eso funciona, porque todos pensamos diferente, tenemos ideas diferentes, y por eso son los colores. Y entonces, qué bonito es que cada quien disfrute de lo que Dios le ha dado y que no tenga que envidiar. Sí, usted podría decir, me gustaría hacer como esa persona, como piensa, cuando son cosas positivas, pero no de una forma como de robarle lo que el otro tiene, como quitarle las cosas así a la fuerza. Y en su corazón envidia por las cosas que él hace, por las cosas que dice. Porque por eso es que Dios puso en su palabra, como el 10º mandamiento, que no codiciarás. Porque Él sabía que eso iba a suceder después de la caída del hombre. Que el hombre siempre iba a codiciar lo que el otro tiene. La mujer de tu prójimo, que sucede mucho. Siempre personas envidiando de cuando ves una mujer muy elegante, quisieran tenerla. A veces hasta tratan de quitársela, robarle la mujer al otro. Hasta siendo amigos, hay traiciones. A mí me pasó varias veces, cuando las que he tenido no han sido las Miss Universo, no han sido las mujeres más lindas del mundo, pero tuve que pasar por esa experiencia, y es algo que es el diablo, para destruir las amistades, las familias, los amigos. Es un mal que como un cáncer de nunca acabar, y yo sé que va a ser así hasta el fin del mundo, pero por los buenos consejos podemos aprender a evitar muchos dolores de cabeza. Así como yo he vivido la envidia y he pasado por situaciones difíciles y he aprendido de todas esas situaciones, gracias a Dios no fracasé. Y Dios me ha bendecido de muchas formas que no voy a mencionar. Sí, le puedo decir que gracias a Dios estoy conforme hasta haber llegado a este país que para muchos ha sido siempre un sueño y todavía es inalcanzable. Y yo en ese tiempo me acuerdo, en la niñez, hablando de Estados Unidos, llegaban personas desde allá cuando yo era pobre y no tenía ni siquiera unos tenis bonitos. Ellos llegaban con esos tenis Nike, Pumas, y yo los miraba y era wow. Pero nunca soñé con venir así, yo quiero ir a Estados Unidos. Sí, quizá pensé venir y conocer, pero no era mi sueño. Y mira donde yo estoy, en el país que muchos han querido llegar, y yo sin haberlo codiciado ni envidiado, pues Dios permitió que yo estuviera en este hermoso país que tiene tantas oportunidades para todas aquellas que quieren hacer las cosas correctamente. Entonces, solamente hay que dejarlo todo en la mano de Dios. Dios tiene un tiempo para todo, como dice el sabio Salomón. Todo tiene su tiempo y Dios lo va a permitir si es su voluntad y si te conviene también. Porque hay cosas a veces que queremos, pero Dios sabe que no es lo mejor. Y no debemos envidiar nada de lo que tenga tu prójimo, porque Dios a cada quien le da lo suyo y debe ser feliz con lo que le ha dado. Entonces, que ojalá que este consejo les sirva, que saquen lo mejor de él para sus vidas, sus familias, y que aprendamos del consejo como así yo lo he hecho, porque de las experiencias es que todos aprendemos. Chao, buenas noches, y le agradezco a todos aquellos que se siguen suscribiendo a mi canal de YouTube, que espero seguirle haciendo cosas que ustedes puedan usar para sus vidas y también compartirlas con sus seres queridos. Buenas noches, bye bye.